Testamento tiene sus particularidades. Me voy a permitir leerlo también, pero voy a eliminar los elementos que ya enumeré en el primero, que es encomiendo mi alma a Dios y todo esto, porque es una fórmula que se está repitiendo en todos los testamentos, y lo interesante es la descripción que se están haciendo de los bienes y de lo que está dejando la mujer. Me voy a saltar un poco y voy a hablar acerca de... No voy a empezar otra vez de encomiendo mi alma a Dios, porque tengo que necesariamente darle el lineamiento. Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la creó y redimió con su preciosa sangre y al cuerpo de la tierra formado, y pido y suplico a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Nuestra Señora, ser abogada e intercesora con su preciosísimo Hijo, y el día que su majestad fuere servido de llevarme, mando mi cuerpo sea vestido del hábito de nuestro Padre San Francisco, de cuya tercera orden soy hermana, y con él sea enterrada en la iglesia parroquial del Señor de San Salvador de esta ciudad, en la parte y lugar donde mis albaceas fuere su voluntad. Y en el mismo día, siendo hora competente, se diga una misa de cuerpo presente con su vigilia y responso, y si no, al día siguiente. Y lo referido se haga sin vanidad de tumbilo y honras, sino humildemente, y se pague la limosna de ello de mis bienes. Mando les den a las mandas forzosas 2 reales a cada una por gozar de los sufragios con los que las aparto de cualquier derecho que pueda tener mis bienes. La siguiente muestra. Tener a mis bienes. Declaro que fui casada y velada según la orden de nuestra Santa Madre Iglesia con el alférez Juan de Advierto de Mingolea, ya difunto, natural de los reinos de Castilla. Y durante dicho mi matrimonio tuvimos y procreamos por nuestros hijos legítimos a doña Antonia de Advierto Mingolea, casada actualmente con Juan de la Parra, y a Juan Manuel de Advierto Mingolea y a Rosa de Advierto, a los cuales declaro por dichos mis hijos y herederos. Esto no cambia, las mujeres siempre heredan a los hijos, perdón. Y también declaro, como dicho, mi esposo falleció en la Ciudad de México. Habrá tiempo de 16 años, poco más o menos, y en su última disposición dejó por su albacea a Sebastián Chaneque. Y al tiempo, y cuando contraje matrimonio con dicho mi marido, no trujo a su poder ningún bien que actualmente posea yo, porque las dependencias que tenía y demás bienes de dicho albacea, como tal, usó de ello, y los que al presente dejo me cogieron de dote de dichos mis padres, y así lo declaro para todo tiempo que conste. Y también declaro que le tengo entregada la dicha a mi hija, doña Antonia, una esclava mulata llamada Nicolasa, de 45 años de edad, sin edad, de 45 años, y usando de ella dicha mi hija, y en su poder murió con más de un pabellón de zaraza de China, para que conste hago esta declaración. Asimismo, es mi voluntad que los bienes que irán mencionándose, sacados primeros de dicho funeral, entierro y pagada la dependencia delante expresada, partan hermanablemente por cantidad lo que supiere por partes iguales. Y también declaro que le soy deudora al capitán don Prudencio Romero y Valle la cantidad que pareciera por cuenta de sus libros, y que el suso dijere mando se pague de mis bienes. También declaro por mis bienes un esclavo llamado Andrés, mulato de edad de 25 años, poco más o menos, nacido en esta casa, más 10 platos de plata, un salero y una salvilla con su plato, una palangana, 2 candeleros, unas tijeras, 2 cucharas, todo de plata, unos zarcillos de oro con 2 anillos de oro, alcojar, 13 cuadros de avara de diferentes santos. Este mi testamento lo refiero y nombro por mis albaceas fideicomisarios a mi yerno Juan de la Parra y Matías Ruiz de Gaona, vecino de esta ciudad, y a cada uno de por sí insoluble, con el poder y facultad que el derecho se requiere necesario. Y dejo y nombro por mis legítimos herederos de dichos bienes y derecho que a ellos tengo, a los dichos doña Antonia, Juan Manuel y Rosa, para que por iguales partes como buenos hermanos lo hallen, gocen y hereden. Y si en adelante apareciera algún bien que me pertenezca, fuera de los referidos, sea con la misma condición, con la bendición de nuestro Señor,
del Dios nuestro Señor y la mía, y revoco y anulo y doy por ninguno y de ningún valor ni efecto otros cualesquier testamento para ellos, ni poderes que antes de este hubiere hecho, por escrito o de palabra, o en otra cualquier manera, para que no valgan ni hagan fe en juicio, ni fuera del salvo de este, que al que me presente hago y otorgo, para lo cual quiere que siga, se cumpla y ejecute para tal mi testamento y última voluntad, en aquella y día forma que más bien haya lugar en derecho. El yo, aquí hay un cambio de voz, el yo, don Prudencio Romero Ibarra, alcalde ordinario de primer voto de esta ciudad de Pátzcuaro, actuando como juez receptor por ausencia del escribano público de dicha ciudad. Y testigos de mi asistencia, que lo son Joseph de Organes y don Tomás de la Vega y Mafra. Certifico y conozco al otorgante, la cual no firmó por no saber firmarlo, y firmo a su juego uno de sus testigos del otorgamiento, que lo son Tomás de Urizgar y Tomás Bravo, que lo firman conmigo y actúan como dicho juez receptor con dos dichos testigos de mi asistencia. 28 de septiembre de 1696 años. Este es el testamento de Micaela de Sagredo. Vemos evidentemente líneas diferentes porque, bueno, este es un testamento, como podríamos decir, un poco más regular, donde es una mujer casada y ya también es viuda, está heredando a sus hijos y es importante señalar que, bueno, no menciona, no hay tanto detalle en lo que son los bienes y propiedades, así como una casa, un solar, pero sí se va como al detalle de los insumos, de los instrumentos de la cocina, de las cosas de ornato, de las pinturas de los santos que tiene. Hay un poquito más de detalle de esto, porque bueno, esto que nos da es lo que importa realmente, es lo que le interesa, que como buenos hijos se distribuyan y se repartan. Entonces aquí vemos una diferencia. Bueno, en el formato seguimos en el mismo formato del testamento, pero ya es diferente. Simplemente a la hora del entierro ella determina que con el hábito de San Francisco, y las mandas las hace un poquito más específicas, las mandas forzosas, con quién está casada y todo esto, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos fueron 5 testamentos, no, este es el último que leo, porque bueno, estoy un poco cansado para todos estar leyendo, pero estos son los testamentos cortos. Hay testamentos más largos donde una mujer hereda la hacienda de Jujucato, que está para la zona evidentemente de Pátzcuaro, y hay una descripción de todo lo que se encuentra en la hacienda, con qué linda, con qué no linda. Es un testamento, un expediente muy grande, entonces no era como tan necesario explicarlo en este momento, pero bueno, me parecía muy importante que conociéramos, repito, este tipo de documentos para que supiéramos de qué estamos hablando y cómo estamos hablando. Próximamente se va a hacer un trabajo de lo que es vida cotidiana, de qué actividades realizaban con esto que estaba testando. También el inventario, que es parte fundamental, el inventario y aprecios, que es la segunda parte del testamento. El testamento es la enumeración como de los bienes, ¿no? Y el inventario es el detalle, va el escribano a la casa y va levantando como un acta de cada una de las cosas que va encontrando, y se le llama inventarios y aprecios y monedas, porque pues, se le va poniendo nombre y eventualmente se va a vender para dividir los bienes o para dividir el dinero que salga de esa venta, ¿no? Entonces, este sería como la primera parte de los testamentos. Quería mostrárselos para que fueran conociendo, porque tengo esta obsesión de estar hablando de testamentos, pero igual y no los conocemos ya a fondo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, pues este es otro retrato con el que ilustro esta diapositiva. La siguiente, por favor. Les voy a presentar un poquito del análisis que hicimos del yo mujer y del yo escribano, que es parte de mi trabajo. Me parece muy interesante que este trabajo se hizo yo tengo una formación de historiadora, y entonces en la maestría de estudios del discurso
este trabajo a partir del corpus documental que se trabajó con la doctora Araceli Enríquez, que fue mi directora de tesis. Ella y yo hicimos un recorrido, diferentes recorridos para llegar a los pronombres de primera persona, para ver cómo estaban actuando, cómo se está utilizando, insisto, a pesar de que es un formato, que es una fórmula que se va repitiendo las preguntas, pues en la respuesta encontramos cierta variedad de información que nos puede servir mucho para nuestros análisis. Se siguieron, como decía, varios caminos. También se trabajó esta polifonía que estamos viendo del cambio de voces que hay dentro del documento, de ciertos aspectos lingüísticos, de léxico, pero era mucho trabajo de análisis que se va a trabajar posteriormente. El léxico me parece también que está trabajándose en el testamento, me parece que podría hacerse un trabajo específicamente de léxico, ¿no? Porque pues son palabras que ya no utilizamos, que están en desuso, y bueno, con estos cambios que estamos teniendo en el lenguaje, pues sería interesante hacer ciertos contrastes de lo que podemos encontrar. En este caso, trabajamos dentro de la lingüística en el ámbito de la pragmática, y se trabajó específicamente la deixis como un fenómeno que engloba diferentes elementos de la lengua para trabajar el yo de mujer y el yo escribano. La siguiente, por favor. En el yo de mujer estamos encontrando, pues, como se muestra casi siempre en las partes del testamento. Es el protocolo inicial, después viene el desarrollo, el final. Hay diferentes partes que no voy a abundar en este momento, pero en el protocolo inicial, que es donde es la presentación de las cláusulas, donde se están haciendo la presentación, hay un primer yo muy importante, que es primero este reconocimiento colectivo de sepan cuántos esta carta viene. Se abre a la comunidad este testamento, sepan cuántos esta carta viene, inclusive ahorita lo estamos viendo en el 2022, un documento público. Entonces, este elemento del testamento es muy interesante para que la comunidad valide y certifique que tiene esta mujer, ¿no? En este caso. Ahí como esta carta viene como yo. Ahí hay un primer yo que se está repitiendo. Este formato de, algunos dicen en el nombre de Dios Todopoderoso, sepan cuántos esta carta viene, y algunos nada más sepan cuántos esta carta viene, ¿no? Y a partir de allí hay un desarrollo que más adelante lo veo en los actos de habla que declaran, ¿no? Hay un estatus civil, como yo, mi nombre, mis padres, quienes fueron, de dónde son nacidos, de dónde soy vecina, de dónde está mi casa, dónde me he desarrollado, ¿no? Entonces hay una primera como establecer de dónde soy, quién soy como mujer, ¿no? Evidentemente, estos testamentos pues también los hacen los hombres, pero para nosotros, para estos fines, es muy interesante saber cómo se va desarrollando y cómo va apareciendo este yo mujer testadora, ¿no? Es el uso de yo, esta figura recurrente, está también en la exposición de motivos. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero decir yo como persona y como mujer, ¿no? Esto está en el inicio, pero y se va desarrollando este testamento y hay un cambio de voz donde el yo escribano también aparece. Como yo, el escribano, doy fe, certifico y levanto este acto, ¿no? Entonces aquí hay esta polifonía que nos estamos encontrando. Aquí hay un ejemplo de este testamento. La siguiente, por favor. Y bueno, me paso a los actos de habla y las formas verbales en primera persona, que es lo que estaba diciendo. Nosotros decidimos que la forma más recurrente
que estamos encontrando en los testamentos es declaro. Yo declaro, ¿qué declaro? El estado civil en primer lugar. Que mujer como soy, declaro los bienes que estoy teniendo, cómo los estoy teniendo, cómo se van a distribuir. Y aquí en la declaración de bienes también hicimos un estudio acerca de qué es lo que está, qué es lo que, elementos que están compartiendo estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, lo primero, aunque no hay una descripción exhaustiva, es casas, haciendas y solares, ¿no? La casa donde vivo, el solar que linda, la hacienda que tengo y, por ejemplo, tengo una de Francisco de Vargas, es otro corpus que dice, declaro que sobre la hacienda nombrada San Nicolás y otra nombre de la de Pita que poseía Cristóbal, difunto, se hayan impuestos 1.500 pesos de principal a favor de mis hermanos y míos. Entonces ahí hay un reconocimiento de la hacienda, de que a pesar de que la están arrendando, bueno, pues ahí es la que están utilizando, y hay una descripción de lo que hay en esta hacienda. Estas haciendas, la mayoría de las haciendas las manejaban viudas, porque ya cuando los hombres fallecían, bueno, las mujeres se quedaban al frente de la... se me fue la palabra, no podían administrarlas, perdón, no las administraban más que los esposos, entonces como ya eran viudas, pues se estaban heredando las haciendas y la mayoría se hacían cargo de las haciendas y de cómo funcionaba la familia. Este es un papel muy interesante de la mujer novohispana, que desempeña un papel de protagonismo económico y social que trasciende este ámbito familiar, ¿no? Ya después la mujer tiene esta responsabilidad de administrar, de manejar, de cuidar el hogar y también de las obligaciones que tenía, de alguna manera, las obligaciones que tenía el padre por ausencia de muerte o temporal, y compartían estas responsabilidades de que tenían con el esposo, y ya después del fallecido las adquirían por completo, ¿no? También estamos viendo que dentro de esta declaración y la mayoría de los testamentos que manejamos se encuentran los esclavos, que ya los habíamos mencionado, ¿no? Es una realidad un poco diferente para lo que estamos acostumbrados, pero bueno, el esclavo se reconoce como un símbolo de estatus social, como nobleza, como posesión de negros. Es importante como esta ostentación, cuántos son, qué número. Es una señal de riqueza, de abolengo entre los mismos españoles. Y bueno, estos a la hora de la descripción se registraban, es un poco chocante, pero los esclavos se consideraban como utensilios y herramientas, entonces están en el mismo listado que las herramientas de cocina, que en las cosas de cama, las cosas de la ropa, y los esclavos, ¿no? O sea, son parte del menaje de la casa y como tal son utilizados, ¿no? Hay cierta deshumanización de cómo se ve, ¿no? Es parte pues declaro que ahí tengo un esclavo y que se lo voy a dar a mis hijos y nada más, ¿no? No hay más allá de cierto acercamiento humano para este momento, porque es importante decirlo, este momento es diferente al que estamos viviendo. También hay utensilios de cocina, herramientas de trabajo, inmobiliario, como ya les leí, muchas cosas de plata, muchas cosas de plata, muchas joyas, que las joyas casi siempre iban para las hijas. Esta descripción específica de cada uno de los legados que está apareciendo es en menor medida lo que están heredando, pero pues contrasta con las propiedades que también están heredando como haciendas. Entonces definen un prendedorcito y una hacienda, ¿no? Entonces los contrastes que hay son muy evidentes para las formas interesantes que hay. Y bueno, también los objetos religiosos que estamos encontrando, hay mucha
muchos objetos religiosos que están heredando la familia, los cuadros, las figuras, también imágenes de bulto, le llamaban, de medio de alto, de la Virgen María. Aquí reconocemos que no hay todavía la inserción hasta el siglo XVIII, si no me equivoco, la inserción del concepto de la Virgen María de Guadalupe, que está en los testamentos, pero aquí nada más es la Virgen María todavía, como la Madre de Dios. Y bueno, también dentro de esta declaración, como lo habíamos revisado, hay una declaración de deudas y deudores. Es muy importante para las personas que se paguen sus deudas, para que su alma descanse en paz, y que sus deudores también, porque son sus bienes, y pues es importante para la familia que trascienda esto, que se recojan los bienes que les deben, pero sí creo que hay más puntualización en que se le pague a quien se le debe. A todos los recibos que encuentren, como leí anteriormente, a todos los recibos que encuentren en su escritorio de vales, que se paguen de todos sus bienes, porque pues es importante que el alma descanse en paz. Es esta dualidad, tanto del recurso económico como de la fe católica que se tiene, ¿no? de que todo vaya para el fin del alma y que descanse. Finalmente vimos también dentro de los testamentos dos verbos que se están utilizando también mucho, que es ordeno mi testamento, y mando mi testamento. Mando sobre todo no tanto para las mandas, sino para mando que se pague, mando que se haga, entonces son elementos interesantes que están apareciendo dentro del proceso lingüístico aquí en el testamento, que nos pareció interesante ir desarrollando, dilucidando. Y bueno, esa fue parte de la investigación que se hizo. Lo hablo muy por encima porque bueno, pues es un poco más aburrido de lo que se piensa. Entonces eso sería la presentación a manera muy ligera de los testamentos que estamos trabajando. Se nos presentan los testamentos como un documento notarial y que procede de una tradición medieval y también con elementos de las culturas prehispánicas. Se planteó, voy a leer un poquito de las conclusiones a las que llegamos con este trabajo. Se realizó un recorrido a través de la transdisciplinariedad, donde se trabajó estudios del discurso, se trabajó lingüística, pero también historia de las mentalidades, también un poco de vida cotidiana. Se utilizaron recursos paleográficos, diplomáticos. Entonces, este trabajo me pareció muy interesante porque involucra ciertos elementos que no estamos en historia, por ejemplo, no estamos acostumbrados a desarrollar y a leer. Estamos leyendo en los testamentos el contexto histórico. En este momento nosotros no tocamos el contexto histórico. ¿Qué está pasando en Pátzcuaro en el siglo XVIII? Que sí nos lo dan los testamentos porque hay abundancia económica, porque hay cierta estabilidad, pero es una lectura paralela, la historia, el contexto. Nosotros vimos como el documento en sí, el papel, la escritura, el escribano, las formas verbales, posesivo, para llegar a un estudio que nos dé cierta visibilidad de la mujer y de lo que es importante para ella. A pesar de esta estructura fija, a pesar de esta estructura formularia que tiene para su elaboración, se revisan elementos que contrastan con esta estructura, que esta respuesta no la dan. Bueno, hay elementos que ya no mencioné, pero hay elementos también en el testamento y en general en los documentos notariales, elementos también hasta de oralidad, porque vemos cómo escriben las diferentes palabras que están atravesando el documento, que están apareciendo en el documento, que nos dan rasgos de oralidad que podemos revisar también de manera muy, muy interesante, ¿no? Entonces también estos rasgos de oralidad también se incorporaron en la investigación, que a quien le interese pues está en línea,
ya nada más googlea el título de Voces de Mujeres de Pátzcuaro, Testamentos de Mujeres de Pátzcuaro en el siglo XVIII, y ya está en el sistema de la Universidad Michoacana, aparece como Mujeres No Hispanas, está apareciendo, y bueno, ya hay ahí un recorrido más a profundidad de esto que estoy diciendo. Entonces, hasta aquí le voy a dejar para no aburrirlos más. Y bueno, si hay algún comentario, alguna pregunta, bueno, pues estoy con toda la disposición de contestarla. ¿Hay pregunta? Sí. ¿Una participación? Sí, una participación. Sí. Adelante. No, tú. No, pensé que esto te veía. Quiero felicitar a esta charla, fue muy importante para nosotros y muy interesante. Tengo dos preguntas que hacerle. La primera, usted mencionó que la mujer que quedó viuda no podía administrar la hacienda. No sé si había posibilidades de que contrajera matrimonio con un esclavo o con algún hombre para seguir administrando la hacienda. Y la segunda sería que si no dejan los hacendados algún testamento, ¿qué problemática hay con esa hacienda y con toda la esclavitud o los trabajadores que pertenecían a esas personas? Te contesto la primera. Casi siempre, igual que ahorita, el estatus social era muy importante, entonces ser viuda era más importante que casarse con un esclavo. Entonces, registrado no hemos tenido así como un matrimonio de esa naturaleza. Debe de ser algo muy excepcional, no dudo que haya pasado, pero en registros yo he trabajado en el Archivo Histórico de Pátzcuaro, trabajé en el siglo XVIII más o menos en un catálogo de documentos con el que me titulé de la licenciatura y no encontré un documento que esté perfilado para eso. Entonces no creo. Y en la segunda pregunta me parece muy interesante. Existió el Tribunal de Bienes de Difuntos, que la autoridad institucionalizó junto con la Iglesia para que precisamente ningún bien, porque sobre todo por los españoles que venían a estas tierras y que tenían bienes, les interesaba que no se quedaran aquí los bienes sin dueño o que quedaran con personas de estas tierras. Entonces, el Tribunal de Bienes de Difuntos se creó para resguardar los bienes de los españoles y que se fueran esos bienes a la Iglesia y a este tribunal de manera civil. Entonces no se perdía la hacienda, se iba como un depósito, como un activo a este tribunal y ya se quedaba con la corona. No había pérdidas de alguna manera, que si alguien fallecía no se quedara sin dueños. Si no eran familiares, se iba directamente a la corona y a la Iglesia. Había esa división y no había pérdida. En la corona era siempre ganar, nunca perdieron nada de ese tipo de situaciones. Gracias. Sí, diga. Mencionas unos cocos llenos de plata. ¿A qué se refería con cocos? Cocos guarnecidos. Moni nos puede decir mejor. ¿Algún recipiente? Me parece que es como cocos guarnecidos que tenían en algún documento que tú me mostraste, Moni, vi que el concepto de coco guarnecido y no lo tengo muy claro. Es como la figura del coco, pero de alguna manera, no sé si es como un alajero. No lo he investigado, tenía que preguntarme al maestro. Lo que no tengo muy claro, coco guarnecido, ¿no? Está dentro, si te fijaste, en el listado de las joyas. Entonces puede ser como un joyero, no tengo muy claro que es un coco guarnecido, pero sí es una imagen, es algo que aparece recurrentemente en algunas... Qué curioso, porque en Guerrero hacen unos coquitos con una tapita y que sirven de alajeros y están así, bueno, todos como alajeros, pues, y aparte los adornos estos de
de incrustaciones. Podría ser, habría que investigar más a fondo lo que es el coco guarnecito. ¿Te lo averiguo? Sí.